las cosas se han puesto difíciles por aquí a pesar del poco tiempo de mi estadía. El dinero que me fue depositado se está agotando de tanto quedarme en este hotel, sumando a que me he quedado en un callejón sin salida en mi investigación desde que se llevaron aquellos juegos en la venta de garaje, y la señora que atendía no profundizó en quién se los llevó cuando le volví a preguntar acerca de los juegos. Lo único que me dijo es que fue un tipo. De seguro ya estará harta de mi presencia, y no estoy loco para ir preguntando de casa en casa solo por aquel juego. Si esto sigue así, lamentablemente tendré que marcharme de aquí y en el peor de los casos, dejar este misterio en el completo olvido. Sin embargo, estaré 3 días más a ver qué sucede. Esto no puede acabar así como así. Pero, supongo que necesito relajarme y dejar de pensar en todo eso. Tampoco debo de apresurarme. Por lo mientras haré un tour por toda la ciudad para despejar mi mente. Hasta el momento, no habrá una actualización nueva. Sé que dije que no habría una actualización, pero definitivamente esto tenía que hablarlo. Como mencioné anteriormente, me propuse hacer un tour por la ciudad. Y eso fue lo que hice. Sin embargo, mientras me paseaba por una pequeña iglesia, accidentalmente llegué a romper una de las baldosas de la pared. Tratando de arreglarla discretamente, me fijé que en aquel espacio sobresalía algo de color negro. Escarbando rápidamente pude hallar una caja de madera. Al principio dudé en llevármela a mi apartamento, podría tratarse de sustancias ilícitas y no quiero meterme en ese tipo de problemas. Sin embargo, abrí la caja rápidamente y lo que encontré, se podría decir que fue como un rayo de esperanza para mi investigación. Se trataba de 2 juegos de la dichosa Nintendo DS, más una libreta pequeña en mal estado. Evité pensar en aquel momento de por qué algo así se encontraría escondido en aquel sitio y llevé la evidencia al apartamento. Inspeccionando mejor aquellos juegos, me percaté que ambos tenían la etiqueta maltratada, pero pude comprobar qué títulos eran introduciéndolos en la consola. Pokémon Diamante y Pokémon Heart Gold respectivamente. Más tarde esa misma noche, mientras jugaba un poco el primero, pensaba el por qué dichos juegos se encontraban escondidos en aquel lugar. Hasta que recordé que junto a los juegos había algo más. Aquella libreta en mal estado. La inspeccioné rápido para al menos saber del por qué todo esto se encontraba ahí. A pesar de su mal estado, pude entenderle a ciertas partes. Aunque se resumían en palabras negativas y deprimentes. Aquellas frases seguían y seguían, hasta que en la hoja final se encontraba lo siguiente. Ya no lo soporto más. Esa cosa me sigue atormentando. Pero no voy a dejar que se salga con la suya. Si alguien llegase a encontrar esto, por favor, difunda el siguiente enlace. Todos deben saber la verdad. Luego de aquel texto, venía un enlace que leyéndolo detalladamente, parecía ser, de Google Drive. Desafortunadamente tuve que esperarme hasta la noche siguiente para checar el contenido del enlace, gracias a que la red Wi-Fi del hotel no estaba funcionando adecuadamente y no contaba con el dinero suficiente para estar tanto tiempo en un cibercafé. Ya en la noche, tomé nuevamente aquella libreta para escribir letra por letra el dichoso enlace. Pero antes de abrirlo, me puse a pensar si esto se trataba de un enlace broma o el posible acceso a un virus. Pero también sería ilógico que alguien ponga algo así. Tomando el riesgo abrí el enlace y descargué los archivos. Para mi suerte no llegó a tener un virus, sin embargo aquel enlace contenía unos 50 archivos aproximadamente. Por un momento supuse que esto no tenía nada que ver con mi investigación y solo era alguien que extrajo los archivos del juego o similar. Eso, hasta que abrí uno de los 3 archivos de audio y pude escuchar todo. Un paso más. Para que llegue al fondo de todo esto. Maldición, maldición. Para este punto ya no sé qué hacer debido al lío en que me he metido. También que me estaba yendo luego de salir de aquel infierno.
Pero he aquí nuevamente, sintiendo como las garras de aquella bestia me arrastraron nuevamente aquí, pero mucho peor. Pero basta de parloteos. Es momento de contar la verdad de por qué estoy aquí. Y no tengo miedo a ser silenciado por más ridícula o extraña que suene mi experiencia. Si tan solo no hubiese ido a aquella calle. Pero en fin. Hace 2 semanas, precisamente un miércoles, me encontraba haciendo mis caminatas, como casi todas las mañanas. En un momento se me ocurrió tomar otro camino al habitual, por el simple hecho de pasar tiempo. Hasta que en un momento, vi el puesto de una señora que obstruía el paso por el hecho de que la calle es angosta. Iba a pasar de largo hasta que de reojo vi algunas cosas curiosas. No me pondré a detallar qué era lo que vendía, pero se resumía en cosas de segunda mano. Y de ellas, lo que me interesó fueron algunos utensilios de cocina y ciertos títulos para la Nintendo DS que jugué hace muchos años. Uno de ellos, el Pokémon versión Diamante. Ya una vez concluido mi ejercicio matutino, me dispuse a revisar los juegos para ver si funcionaban correctamente. Un alivio que sí. Se me ocurrió inmediatamente que en algún momento intercambiaría algunos Pokémon que tenía en mi partida de Art Gold. Sin embargo, mientras empezaba con mi partida en Diamante, vi algo fuera de lugar. Que yo recuerde, la protagonista femenina no decía eso. Pero podría ser un error mío también, ya que tiene años que no lo juego. Esta vez decidiría como reto, intentar los tal llamados Nuzlocke, porque a pesar de no recordar cómo iba la trama del juego, sí recordaba unas pocas técnicas del competitivo. Con el paso de las horas poco a poco iba recordando cómo iba el juego y de lo tedioso que eran las barras de salud y de utilizar surf. Pero de lo que sí estoy seguro, es de que justo cuando te encuentras al equipo Galaxia por primera vez, inmediatamente ocurre un combate, pero en esta ocasión no fue así. Sino que se la pasaban dando sermones sin sentido. Honestamente eso me frustraba y omití varios diálogos porque solo me importaban los combates, y tanto fue mi desesperación por omitir diálogos, dando como resultado a que no sabía lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué digo esto? Si ya de por sí los diálogos de los reclutas estaban fuera de lugar, lo siguiente por parte de una extraña NPC en el bosque vetusto, lo fue aún más. ¿Por qué tanta insistencia de huir de tus problemas? ¿Acaso no tienes la valentía de afrontarlos? ¿O que el niño tiene miedo a que esté atrapado de nuevo? Sinceramente yo soy de esas personas que le importan un comino lo que digan los NPC en los juegos, pero al leer esto sí me sacó de onda un poco. A menos de que esto se trate de una modificación. Pero aún con esas, ¿dónde está precisamente lo modificado? En solo diálogos de unos NPC. ¡Qué tontería! Después de haber vencido a Gardenia, aprovechando que era de noche fui a hacer el evento de Rotom. Pero sorpresivamente ella no se encontraba a las afueras de la mansión, sino que adentro. ¿Será que desde aquí veré la supuesta modificación? Al hablar con ella, me dijo lo siguiente. ¿Viste lo que hice? Superé mi miedo de entrar a la mansión. ¿Sabes qué? Hagamos algo divertido ahora que me siento más satisfecha. Exploremos el lugar y nos reuniremos aquí nuevamente para compartir lo que nos topamos, ¿vale? No tenía tiempo para esto y fui directamente a capturar a Rotom, pero aún con los requisitos, este no se aparecía. Con frustración, busqué a Gardenia por toda la mansión, sin resultado alguno. Y sin querer, después de 5 minutos logré activar la aparición de Rotom y finalmente pude capturarlo. Ya dirigiéndome a la salida, ocurrió algo inesperado. Rápidamente salió un cuadro de diálogo con una fecha que en aquel momento no percataba cuál era su significado. Cada vez que intentaba salir me aparecía el mismo diálogo, dando a entender que estaba obligado a buscar a Gardenia. Y entrando a una de las habitaciones de arriba, me sorprendí de que alguien más estuviese acá. Y cuando entré, inmediatamente me dijo la siguiente frase: ya no más. Pero al interactuar con él, no decía absolutamente nada. Como si estuviera completamente inerte. ¿Tanto para esto?
Volví a la salida, pero inmediatamente entraron 2 oficiales a retarme a un combate. Fue bastante fácil vencerlos, pero sigo sin entender del porqué del evento y de esa fecha que aparecía. Ni siquiera me volví a topar con Gardenia en la mansión. Pero tratando de ignorar ese extraño evento, seguí buscando buenos Pokémon para mi equipo, y venciendo a los del equipo Galaxia, que por cierto, en ocasiones se llegaban a comportar de manera extraña. Seguiría explicando los cambios en ciertas partes, pero me vicié tanto que ya era muy noche, así que continué más tarde. Ya el domingo, con algo de más tranquilidad, decidí volver al juego, ahora con 2 objetivos. Idear una buena estrategia en los combates sin tratar de perder, y ver aquellas extrañas modificaciones. Que por cierto, estas empezaron a ser más frecuentes después de derrotar a la tercera líder de gimnasio. Como sabrán, justo al salir de ahí, ocurre el evento donde le roban la Pokédex al avatar contrario, pero en mi caso, tuve que enfrentarme nuevamente a 2 oficiales. Seguía preguntándome el por qué tanta insistencia con los oficiales, pero con el siguiente diálogo de Dawn comenzaría a notar que algo no andaba bien. ¿Cómo pudiste hacer tal acto? Eres de lo peor. Me arrepiento alguna vez haberte ayudado. No sé por qué, pero siento que eso me recuerda a algo. Y más adelante, esto se reforzaría en la ruta 214, mientras seguía haciendo lo habitual. En algún momento, cuando derroté a una NPC, obtuve el siguiente diálogo. Yo sí te creo, amigo. Sentí un pequeño enojo y dije que esto debe ser una simple coincidencia. Y a pesar de que sea alguien que saltaba diálogos, por esta vez decidí no hacerlo por curiosidad, y efectivamente, algunos NPC tenían diálogos distintos. Lo más resaltante que se podía notar era miedo, decepción o desprecio al jugador. Incluso cuando me topé con Cynthia ya no era tan expresiva como siempre. Solo me dio la medicina para los Psyducks y listo. Tampoco se apareció cuando se apartaron del camino. Como sea, lo importante es que seguí venciendo a mis contrincantes sin problema alguno. La única que me dio muchos problemas hasta ese momento fue Fantina. Si de por sí su combate era algo desafiante, esta vez fue un martirio. Solo mi Staraptor sobrevivió a la ira de Fantina, y de pura suerte, ya que le acerté un crítico. Eso me dejó algo pasmado, y más todavía con el siguiente diálogo que dijo tras vencerla. ¿Tú? ¿Cómo te atreves a hacerle daño a alguien? Si por mí fuera, jamás te daría la medalla. Tómala y lárgate de una vez, y jamás vuelvas a pisar mi gimnasio, o yo misma me encargaré de hacer que te lleven. No te soporto, criminal. No sé cómo explicar esto, pero esto definitivamente me recuerda a algo que me sucedió hace años. Pero lo más probable es que el sujeto que hizo esta modificación simplemente le atinó a un suceso pasado. Sin embargo, esto también es mucha coincidencia con aquel diálogo de dicha NPC. En algún momento pensaba en borrar completamente la partida e iniciar desde cero, pero si en dado caso, el juego volviese a la normalidad, me perdería de algo nunca antes visto. Así que tomé la decisión de continuar la partida, y afortunadamente he sacado unas cuantas capturas como evidencia de este raro hack. No contaré a detalle mi experiencia con los líderes de gimnasio, que a pesar de que los derrotaba fácilmente, se comportaban de manera similar a Fantina. Lo que sí contaré más a detalle es el hecho que cuando transcurría nuevamente una batalla contra alguno de los admins del equipo Galaxia, el juego comenzaba a comportarse de maneras muy extrañas. Una de ellas fue Venus pidiendo clemencia, pero sin dudas la que más me sacó un susto fue cuando derroté a Saturno. Esto en definitiva iba más allá que un simple hackron. Digo, ¿qué hack pondría algo como esto? Ni siquiera los hacks donde ocurren cosas súper oscuras entre muchas comillas suelen ser así. Pero aquellos mensajes fueron los que me llamaron más la atención. Es que no puede ser, pero para este punto ya son demasiadas coincidencias.
Lo que más intuyo es que alguien cercano a mí hizo este juego, pero aún con esa sería imposible, ya que de los pocos amigos que tengo y de los que tuve en su momento, ninguno sabía programar o hacer esta clase de cosas. Por ende, lo que se me ocurrió en aquel momento, y me dio una gran curiosidad saber cuáles eran los archivos internos del juego, solo que no sabía cómo hacerlo, así que fui a grupos de Facebook de Pokémon para redactar mi pregunta. Varias personas me respondieron que con la ayuda de un adaptador, y si no cuento con el susodicho, una flashcard o R4. Opté por la última porque era la más económica. Pero me llegaría en 2 días. Y en lo que llega, decidí por completar la partida a ver con qué sorpresas me encuentro. Al iniciar nuevamente, aparecí en mi hogar. No recuerdo haber ido ahí en primer lugar. Al salir, me topé con alguien sumamente inesperado. Aquella NPC que anteriormente batallé contra ella en la ruta 214 me dijo lo siguiente. Hasta que finalmente te encuentro. Un alivio que estés bien. La seguridad en sí no se ha disparado con creces desde que ocurrió aquel incidente en la vieja mansión. Tanto así que también el equipo Galaxia está desapareciendo. Sin embargo, aún sigo sin entender del por qué te buscan aquí, si no hiciste nada malo. Pero en fin, te veré luego. Si me necesitas, estaré en la ruta 213. Aquel diálogo de dicha NPC sí me llegó. No porque fuera sentimental o algo así, sino porque dijo algo que definitivamente me ocurrió hace años que no me agrada recordar para nada. Maldición. Tratando de salir del pueblo, efectivamente estaba cercado por policías. La única manera de trasladarme entre rutas era por medio de la M o de vuelo. Afortunadamente las rutas aún no visitadas no se encontraban cercadas, así que pude concretarme con la 7ª medalla sin problemas. Solo que, se supone que después de esto sería acabar con el equipo Galaxia, sin embargo, y como dijo la NPC, tras dichos acontecimientos dicho equipo estaba siendo mermado. Y esto pude comprobarlo entrando a su base. El edificio se encontraba completamente abandonado. Al menos podía ver lo suficiente evitando el uso de destello. Durante todo el trayecto no había rastro de ningún recluta ni Pokémon salvaje. Esto, sumado a la ausencia de música, comenzaba a incomodarme. Pensaba en un momento en no encontrarme con absolutamente nadie en toda la base, pero eso se desvaneció cuando llegué a la cámara principal. Al fijarme bien, no se trataba del líder Helio, sino que de una de las admins llamada Ceres. Intenté hablar con ella, pero nunca hubo respuesta y no tuve de otra que salir de ahí. Pensaba que aquel misterio solo era puro espectáculo hasta que aparecí inmediatamente en el laboratorio de la base sin explicación alguna. ¿Acaso fue Ceres la culpable? Aunque eludí rápido la incógnita porque me dio la curiosidad de ver mi alrededor. Todo el laboratorio se encontraba destruido y en deplorables condiciones. Avanzando más, el trío del lago aún seguía ahí. Quién sabe el tiempo en que sus energías fueron absorbidas y para este punto ya era demasiado tarde rescatarlos. Justo enfrente de la máquina central se encontraba Ceres y al momento de interactuar con ella, sucedió lo siguiente. Esto se ponía cada vez más extraño. Dejando a un lado su deplorable aspecto, a diferencia del nivel habitual de su equipo, ella tenía 6 Pokémon de nivel 50, y al igual que con oponentes anteriores no fue problema para mí en vencerla. Como quisiera que eso no hubiera sido así. Ya que lo siguiente que pasó después tras vencerla, no podría decir que fue una recompensa. Esto definitivamente me afectó bastante. Tal vez para alguien más sea algo insignificante, pero para mí es como una estaca al corazón. Para alguien que no sepa a detalle lo que pasó, se los contaré.
Aunque creo que para este punto el que esté oyendo esto puede intuir por dónde va la cosa. Hace 2 años aproximadamente aún contaba con una vida tranquila sin problema alguno, pero desde aquel fatídico día eso se terminó. La noche del 4 de enero de 2021, luego de volver de una reunión de unos amigos de la secundaria, mientras caminaba de pronto escuché varios disparos. Rápidamente corrí a refugiarme. Cuando ya sentí que era seguro, me levanté e iba a tomar de vuelta mi rumbo hasta que de pronto comencé a oír quejidos a lo lejos. Los oí, pero en algún momento pararon. Minutos después, en una casa descuidada, hallé a un señor de la tercera edad inconsciente. Rápidamente traté de auxiliarlo. Pero, para mi mala suerte, la policía llegó en aquel momento culpándome de aquel incidente, arrestándome. Como no pudieron hallar al verdadero culpable, me sentenciaron a mí. Estuve más de 1 año en prisión por un crimen que no cometí. La pasé terrible. Y de no ser porque encontraron a la perpetradora, me hubiera podrido aquí toda la vida. Con el paso del tiempo pude rehabilitarme, pero gracias a aquel acontecimiento perdí casi todas mis amistades. Nadie me creía. Incluso hoy en día algunos creen que soy un criminal. Un alivio que alguien estuvo conmigo desde un inicio. Un amigo que estuvo en las buenas y en las malas. Desafortunadamente no sé nada de él desde hace 5 meses. Pero en fin, lo raro aquí es cómo rayos el juego sabe todo eso. Pasé horas tratando de hallar un cabo suelto que diera como resultado este hack. Pero definitivamente no pude hallar ninguno. Entonces, para saber mi respuesta ante todo esto, era simplemente terminar el juego, y tal vez haya algo en los créditos. Algo que me sorprenda y de explicaciones de la existencia de esta cosa. Ya volviendo al juego, aparecí nuevamente en la ruta 214 justo antes de llegar a Ciudad Marina. Sin embargo, desde aquí la atmósfera del juego cambiaría a una más deprimente y gris. Justo al entrar a la ruta 222, aquella NPC volvió a aparecer. Sabes, últimamente las cosas se han puesto feas por aquí a pesar de que el equipo Galaxia se ha disuelto completamente. Todos los policías están obsesionados con atraparte, tanto así que han cometido fechorías contra entrenadores y líderes de gimnasio. Volkner es uno de los pocos que siguen resistiendo a pesar de las represalias. Afortunadamente la campeona Cynthia ha estado ayudando a frenar todo eso. Algunas personas y sobre todo yo estamos seguros de que tú no hiciste nada malo. Pero desde que hay un nuevo jefe de policía, este no descansará hasta casarte. Me gustaría ayudar, pero honestamente con el equipo que tengo solo sería un estorbo. Ten mucho cuidado, por favor. Al terminar su diálogo me entregó la Master Ball y un Revivir Max. Pero aún con sus advertencias no me iba a rendir. Vencer a Volkner fue pan comido y una vez ya con las 8 medallas era hora de terminar con esto. Sin embargo, durante mi travesía en la calle Victoria volvieron a ocurrir anomalías similares cuando entré a la base del equipo Galaxia, con la diferencia de que esta vez sí batallé contra NPC. Pero al verlos, pensé inmediatamente que el que hizo esto es un desquiciado. Durante todo el trayecto solo me topaba con cosas horribles, con excepción de una NPC que no presentaba deformidades, quién sabe por qué. Al menos gracias a mis habilidades pude vencer a todos sin tanto problema. Pero en fin, ya era hora de enfrentarme al alto mando. Pero, nuevamente algo inesperado ocurrió. Durante toda mi travesía en el alto mando, no me encontré con ninguno de los 4. Y sobre todo cada vez que avanzaba, cada sala se iba deteriorando más y más. Uno pensaría que me encontraría a Cynthia inconsciente o en peores condiciones, pero más alejado de la realidad. Al entrar, delante de mí se encontraba nada más y nada menos que Gardenia. No la había visto desde el incidente de la vieja mansión. Pensé que me diría algo, pero inmediatamente comenzó una batalla. Para este punto me podía esperar cualquier cosa del juego y efectivamente fue así cuando vi que todo su equipo eran Pokémon de tipo lucha y siniestro entre nivel 75 y 80. A pesar de las grandes diferencias de nivel y ciertas complicaciones, la pude derrotar. Se supone que esta es la batalla final. Pues qué decepción. Qué equivocado estaba. Ya que tras vencerla ella dijo lo siguiente. Lo siento mucho.
En verdad lo siento. Todo fue mi culpa, pero tampoco lo hice con malas intenciones en tu contra. Acabé con aquel sujeto en la mansión porque aquella mujer extraña me obligó. Y si no le hacía caso iba a hacerle daño a la gente y Pokémon de toda Ciudad Vetusto. Tienes que creerme. Pero puedo entender por qué estás tan enojado conmigo. Y sí, me merezco lo peor. ¿Sabes qué? Acaba con todo esto para que finalmente puedas ser libre. Acaba con esto ya. Los comandos de lucha volvieron a aparecer. No. Me estás diciendo que tengo que... Me niego completamente a hacerlo. Intenté huir, pero era completamente imposible. Lamentablemente tampoco me dejaba hacer otra acción como curar o cambiar de Pokémon. No me quedaba más de otra que atacar. Para este punto ya no quería seguir jugando debido a todos los sucesos que el susodicho estaba replicando. Y ni siquiera podía encontrarle el lado lógico a lo que estaba ocurriendo. Luego de aquel incidente volví a tomar control del personaje con la diferencia de que la sala estaba en las peores condiciones posibles. Estuve como 2 minutos explorando todo a ver si había algo oculto, pero me desesperé y tomé el pequeño ascensor para irme inmediatamente de ahí. Desafortunadamente fue un error haber ido a la siguiente sala porque me quedé atrapado. ¿Acaso este será el fin del juego? ¿Quedarme encerrado como aquella maldita vez? Pero aquello solo fue el principio de lo que se venía, ya que mientras exploraba ese pequeño espacio, de la nada, el sprite de una NPC que jamás había visto a lo largo del juego apareció frente de mí. Pero al interactuar con ella, no decía absolutamente nada. Lo intenté varias veces sin resultado alguno. No me quedó más de otra que eludirla. Sin embargo, al igual que con Ceres, ocurrieron los mismos errores justo antes al tratar de alejarme de ella. Y en eso. Ay, pobrecito, el señor inocente quiere venganza. Pues déjame decirte que con o sin inocencia sigues siendo una vil escoria. Haré todo lo posible para que te pudras en la miseria, ¿me oíste? No escaparás de mí. La batalla comenzó. No tenía ni la mayor idea de qué equipo tendría aquella tipa, pero daría mi mejor esfuerzo. Pero para mi mala suerte su primer Pokémon fue un Regigigas de nivel 80. Afortunadamente conseguí dormirlo y con mi Staraptor logré conectarle varios a bocajarros, venciéndolo. No iba a bajar la guardia para el siguiente Pokémon, que estaba seguro iba a ser un legendario o singular. Y efectivamente fue así, porque su siguiente Pokémon era el mismísimo Arceus de nivel 100. En solo unos minutos logró derrotar a la mitad de mi equipo, pero de no ser por mi Frostlass con mismo destino hubiera perdido el combate. Pensaba en este punto que ya tenía la batalla ganada, pero cuando sacó a su siguiente Pokémon, me quedé completamente helado. Al menos si se le puede llamar Pokémon a lo que sacó, ya que esa aberración era literalmente un ojo. Y para el colmo, su salud y nivel no eran visibles. Mandé al diablo las reglas del Nuzlocke y aquí me dispuse a revivir a mis Pokémon. Lamentablemente esa cosa con un simple flasheo debilitaba a mis Pokémon. Ni siquiera bajándole los stats al mínimo o poniéndole una alteración podría hacer frente a esa porquería. Comenzaba a enfurecerme más y más, para después maldecir al juego. Al avanzar los minutos, poco a poco mis revivir se iban agotando y las posibilidades de vencer a este jefe final y ver cuál era el secreto de este hack se me estaban alejando. Sumando a que el entorno comenzaba a colapsarse. Pero en algún momento ideé un plan. En un principio planeaba usar mismo destino, pero debido a que esa cosa era más veloz sería imposible acertar. Así que lo único que me quedaba por hacer era la sucia estrategia del esfuerzo. Y graciosamente eso funcionó. No sabría el oponente que su propio instakill sería su perdición. Ni siquiera yo mismo me lo podía creer. Gané un combate que fue programado para que se perdiera sí o sí. Lo último que llegué a ver antes de que la consola se apagase de repente, fue un simple diálogo de aquella mujer.
Ya no quiso encender de nuevo luego de eso. Entonces, eso fue todo. Reinicié la consola varias veces por si se solucionaba el problema, pero no tuve éxito alguno. Eso hasta que cambié a Lear Gold. Entonces, la versión diamante fue la que se estropeó. La única manera de saberlo era ver los archivos internos del juego, por ende esperé a que llegase la R4. 2 días después finalmente llegó, busqué rápidamente un tutorial, y a pesar de las complicaciones, concluí con dicha tarea. No solo extraje la ROM y su archivo de salvado, sino que también los archivos que lo conformaban, como algunos sprites y soundtrack. Antes de revisar los archivos, por curiosidad quise ver si corría la partida por emulador. Lamentablemente me salió un error de partida corrompida. Pero ya enfocándome en lo importante, por un momento no llegué a encontrar ninguna anomalía o algo fuera de lugar en las carpetas. Eso, hasta que vi un grupo de archivos con caracteres raros. 3 imágenes y 2 archivos de audio para ser específico. Al abrir el primero, parecía ser aquella NPC en un primer plano. La segunda imagen se trataba del mapa de una zona que jamás había visto en el juego, y la tercera imagen era un simple PNG de un policía. Antes de cerrar el visualizador, accidentalmente pulsé la flecha, regresando a la primera imagen de la carpeta, y cuando volví a la imagen anterior, vi ahora la imagen de un departamento. Espera. ¿No se supone que la imagen era de un policía? Pero intuyendo que cargó otra imagen, regresé a la anterior y apareció el mapa nuevamente. Se supone entonces que ahí debe de estar la imagen del policía, ¿no es así? Regresando una vez más, la imagen volvió a cambiar. Esta vez, de una computadora. Desde ahí, repetiría el proceso varias veces para ver qué resultado daba aquella imagen interactiva. Una Nintendo DS, unas esposas, una silueta corriendo, código hexadecimal, modelos 3D de un personaje sin texturas, una bella mujer, un bosque negro. Pero la siguiente imagen es algo que definitivamente quiero borrar de mi mente. ¿Qué rayos significa esto? No sabía cómo reaccionar en aquel momento. Desenchufé la computadora rápidamente tras ver aquello. Debo admitir que esa imagen sí me asustó mucho. Digo, era una captura de la fachada de mi casa. Alguien debe de estar jugando conmigo, pero ¿quién? Tendría que ser alguien con el que tuve un conflicto anteriormente o muy apegado a mí. Solo que, cuando estuve encerrado, no llegué a ese grado de que alguien me tuviera rencor. Entonces es la segunda opción. ¿O no? ¿Será que mi gran amigo me haya traicionado? ¿Pero por qué? ¿Será esa la razón del por qué no he vuelto a saber de él? Sí. Es lo más probable. Él es el único que sabe todo lo que me ha sucedido estos años. Horas después, algo más calmado, volví a encender la computadora. Pero eso solo empeoró más la situación. El fondo de mi computadora había cambiado por aquella maldita imagen de esa NPC, pero aún más corrompida, con la peculiaridad de que, similar a aquellas pantallas anteriores en el juego, ponían datos muy personales míos. Esto reforzaría mi punto de que fue el tipo que creí que era mi amigo. Estaba muy furioso y triste. Ya ni quería saber de los archivos de audio, sin embargo no me quedaría de brazos cruzados. Así que recopilé todas las capturas que tomé durante la partida y junté todas esas imágenes y los archivos originales en una carpeta para luego subirlo a un Google Drive para que todos vean mi experiencia con este juego. Pero aún con esas mi enojo estaba al tope. Tanto así estaba mi enojo, que con la ayuda de gente externa logré que dieran con la ubicación de mi ex amigo y cuando lo encontré le di una gran paliza. Pero semanas después me daría cuenta de que fui un completo imbécil al hacer eso. Resulta que fui grabado y expuesto en las redes sociales, y ahora muchos me tienen amenazado. Con eso, mi objetivo de expandir lo que me pasó con el juego fue truncado, así que lo único que me quedaba era compartirlo de manera anónima en ciertos foros, y si llegara a ser de manera física esconderé el acceso al enlace y ambos juegos en un lugar remoto de la ciudad. Para este punto ya no me queda nada. La única opción sería entregarme para volver ahí. Es mi destino después de todo.
Y como dijo aquella NPC, mi pasado siempre me atormentará y jamás podré escapar de él. Pero en fin. Esto sería todo por el momento. En dado caso que esté disponible, volveré a comentar algo. Interesante. Nuevamente me quedaron bastantes dudas, sin embargo, a diferencia de los casos anteriores, ya contaba con pruebas y al checar completamente la carpeta, efectivamente venían varias capturas del juego como describía el tercer chico. Chequé una por una hasta llegar a unas bastante curiosas, por así decirlo. Como por ejemplo, la dichosa NPC que se llegaba a aparecer en aquellos juegos de los tres chicos. Aparte del dichoso patrón que mientras van jugando les aparecen fechas clave de sus vidas y les hace recordar momentos trágicos. Recordando mis hipótesis, entonces lo más probable es que sea una especie de virus que altere los cartuchos. Pero de ser así, resultó ser un virus con un comportamiento extraño. Debería inutilizar los juegos, no ponerles fechas. Decidí escuchar nuevamente las partes más interesantes del audio para checar más a fondo la noticia y contactarme con el amigo del chico. Tengo varias preguntas que hacerle. Debo de hacerlo rápido, me estoy quedando sin dinero. Esto definitivamente no me lo esperaba para nada. Cuando finalmente pude localizar al chico, le hice varias preguntas y no solo eso, sino que le mostré unas cuantas capturas de aquel juego. Él negó todo. Desconocía tanto de programación, como de la franquicia de Pokémon para hacer algo así. También me comentó que a pesar de que es cierto de que él sabe muchas cosas personales de aquel chico, él jamás haría algo así. Hasta se atrevió a decirme que lo quería más que un amigo. Pero volviendo al tema, nuevamente el patrón se vuelve a repetir. Al principio uno cree que alguien cercano hizo el juego, pero en los tres casos no fue así. La única manera de saber eso, sería jugar ambos títulos. Ya probé un poco el primero y de nuevo. No encontré algo fuera de lugar, justo como aquella vez con la edición blanca. Me quedaría ver la edición Earth Gold para ver qué sucede. Por lo mientras debo volver a mi oficina y entregarle la evidencia al jefe. A pesar de haberle entregado parte de la evidencia al jefe, sigo sin saber una respuesta concreta por parte de él. Pero luego me relajé porque hay ocasiones donde llega a tardarse 2 semanas para dar un veredicto. Al igual que la edición blanca, aproveché mis ratos libres para avanzar en el juego. En ciertas ocasiones me llegó a molestar aquellos encuentros con el chico pelirrojo que supongo es mi rival. Afortunadamente cuando llegué a Ciudad Trigal una oficial logró detenerlo y desde ahí no volvió a molestar. Seguí avanzando en mi aventura y consiguiendo las medallas de gimnasio, pero en cierto punto una de las líderes llamada Rita comenzó a comportarse extraño. Primero se comportó de manera amable y al vencerla, fue todo lo contrario. Tanto así que me echó a patadas del gimnasio. Durante el tiempo que he jugado estos títulos, en ocasiones he leído algunas experiencias de los fanáticos y con este juego en particular mencionaban algunos que una líder de gimnasio tras vencerla, se enojaba contigo y te negaba dar la medalla. Supongo que se refieren a esta tipa. En algún punto comenzaba a desesperarme tratando de encontrar las famosas anomalías y dicha NPC de pelo rojo. Sumado a eso, creí que en algún punto había encontrado a la dichosa mujer, pero más tarde me daría cuenta que solo era una administradora del equipo Rocket. Pero bueno, hasta aquí le dejo ya que mi jefe se enojará. Ya comentaré algo interesante en el juego, aunque honestamente lo dudo mucho. Había dicho que no comentaría nada por un largo tiempo, pero creo que esto sí es importante. Luego de un largo día en el trabajo, ya en casa seguí avanzando un rato en el juego, pero en el momento que pulsé continuar, unos segundos después apareció una pantalla que daría el punto de partida para llegar al fondo de todo esto. No pensé más de 2 veces y decidí en tomar cualquier captura sin importar su insignificancia. Esto debe acabar aquí. No me importa si me tomo toda la madrugada, pero revelaré todo el misterio de una vez por todas.
Recuerdo haber guardado en Pueblo Caoba cerca del lago Furia, pero volví a aparecer en la base secreta del equipo Rocket. Creyendo que no guardé bien, volví a inspeccionar toda la zona. Cuando en eso, vi algo cerca del generador. Algo que no estaba ahí antes. En la esquina inferior derecha, se encontraban unas escaleras que conducían a una especie de sótano. Al bajar, me encontraba en una zona muy descuidada. El único camino era ir hacia la derecha. Mientras avanzaba, el ambiente del lugar se volvía más y más turbio. El camino terminaba con otras escaleras. Bajé nuevamente y lo siguiente que presencié me hizo pensar en la sanidad mental de la persona que creó esto. Con una música y el entorno súper distorsionado, debo admitir que sí me incomodó el seguir. Pero como dije, no me rendiría en encontrar todo. De pronto, de la nada una fecha aleatoria se hizo presente. Comenzaban a salir más mientras continuaba. Hasta que se detuvieron. Para este punto lo único que no se encontraba sumamente corrompido era mi personaje, pero eso cambió cuando comenzó a avanzar por sí solo. De manera lenta estaba yendo hacia el final del camino. Se quedó así por unos 2 minutos aproximadamente. No importa qué botón pulsara, el personaje no respondía a los controles. Y cuando finalmente lo hizo, vi algo que... ¡Oh no! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Oh Dios! Es horrible. Tengo que cerrar el juego rápidamente antes de que me... p.m. Jueves 10 de agosto de 2023. Desde hace semanas que buscaba una respuesta sobre la repentina desaparición del detective. He leído mucho sobre sus informes, pero el que definitivamente me intrigó fue aquel de los supuestos juegos de Pokémon que te hacen recordar tus mayores traumas. Creí que solo era una simple leyenda, hasta que mi gran amiga me contó lo que le pasó a su hermano menor. Justamente como al detective. ¿Pero por qué? Necesito saber más a fondo qué es lo que tienen estos juegos. Pero puedo ver que en esta carpeta de las tantas que me pude topar en este drive, se encuentran varios audios más nombrados como testimonios 1, 2 y 3, junto con un emulador de Nintendo 3DS y el Pokémon Y. Tal parece que llegaré más al fondo de esto. ¿Qué archivos tan curiosos y extraños hay aquí? Espera. ¿Revenber? Jejeje. Me suena ese nombre. Muchas gracias a R. Juárez 5708 y a Mike Arias por hacerse miembros del canal.